Hola querida comunidad pasquinera, hace un rato que no nos veíamos, pero pues es que han pasado muchas cosas y pues han pasado muchas cosas acá en México. Entonces les voy a contar algo que está sucediendo en la Ciudad de México en 3 actos. Ok, vamos a empezar. Yo sé que ha habido muchas polémicas acerca de que se han quitado monumentos, de que se han movido, de que se han destruido, y todo esto, ¿no? Y uno de los monumentos que últimamente, al parecer, tiene más hit es justamente el de Cristóbal Colón. No nada más de este lado del charco, sino también de su lado del charco. Han habido varios movimientos de querer quitar a este navegante que llegó y realmente hizo todo lo que hoy entendemos, bueno, no hizo él, sino todo lo que entendemos por la colonización. Entonces, pues por acá eso estuvo como muy mala onda y estuvo muy terrible. Pero justamente en la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma, es un paseo que mandó a hacer esta Carlota de Habsburgo, que va de Palacio Nacional a el Castillo de Chapultepec. Sí, porque en la Ciudad de México tenemos un castillo. Y ese camino justamente es el Paseo de la Reforma y que tenía como esta idea de ser un camino imperial, de ser un camino súper importante y tenía toda esta romantización. Entonces, dentro de esta romantización de ese camino, se hicieron espacios especiales para que fueran estas glorietas. Entonces, desde que ya estaba Maximiliano de Habsburgo, uno de sus tíos, Leopoldo I de Bélgica, le quería hacer un regalo y le quería regalar una estatua de Cristóbal Colón. Total, que se hizo bolas, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. Al final de cuentas, Charles Cordier en Francia hizo lo que iba a ser todo un monumento a Cristóbal Colón. Entonces, en ese monumento no nada más iba a estar Cristóbal Colón, sino iba a estar acompañado de 4 frailes, que es Fray Diego de Deza, Fray Juan Pérez de Marchena, Fray Bartolomé de las Casas, que es súper importante, y Fray Pedro de Gante. Entonces, en este complejo escultórico, que fue un regalo de Antonio Scandoni, que llegó a la Ciudad de México en 1875 aproximadamente, nos instaló hasta 1877. Para esto ya no estaba Maximiliano, pero se decidió que se iba a poner en el mismo lugar donde había decidido Maximiliano que iba a estar. Entonces, ya saben, hubo dimes y diretes, bla, 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 pum, lo pusieron. Pues el año pasado, el gobierno de la Ciudad de México, en una cuestión muy extraña, porque sí, ya ha habido como muchas protestas acerca de quitar a Cristóbal Colón, por ejemplo, a partir de 1992 específicamente, con lo que se llamó el Encuentro de Dos Mundos, decidieron quitarlo el 10 de octubre antes de que fuera el 12 de octubre y que ya se sabía que había como estas ideas de que iba a haber como vandalizaciones acerca de todo esto por justamente lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Fin del primer acto. Acto número 2. Pues bueno, para que el gobierno de la Ciudad de México teóricamente pudiera quitar la escultura de Cristóbal Colón, se supone que tenía que haber ido a un consejo. Y ese consejo es el que toma las decisiones de lo que sucede, de los monumentos y del arte público que sucede en la ciudad. Eso no sucedió. Luego, decidieron que en ese espacio era buena idea poner otra cosa. Y eso se tendría que haber puesto como a decisión pública y a consenso ciudadano, y eso no sucedió. ¿Qué fue lo que sí sucedió? Pues bueno, al parecer curadores de Estados Unidos con curadores de mexicanos empezaron a ver que ese espacio donde estaba la glorieta de Colón pues era un espacio muy interesante en términos de ideología y de lo que quisiéramos representar acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, convocaron a una serie de artistas a que hicieran un proyecto imaginario de qué es lo que les gustaría que pusieran en esa glorieta específicamente. Para abrir la discusión, para ver qué era lo que se planteaban de preguntas y todo eso. Al parecer, ese curador tuvo la idea de que a lo mejor lo que fuera diferente a Colón tendría que ser pues lo completamente diferente a Colón.
que tendría que haber sido una mujer, que tendría que haber sido una mujer indígena, y cómo sería la representación de esa mujer, que al final de cuentas también son como de las más marginadas actualmente, ¿no? O sea, y entonces, uno de los artistas, muy brillantemente, dijo, de aquí soy. Y entonces, agarró su proyecto y en lugar de esperar a que los demás publicaran y hubiera una discusión pública y todo esto, se lo llevó directamente al escritorio de la jefa de gobierno. Y entonces la jefa de gobierno dijo, oye, está increíble, porque sí hace falta una representación diferente en ese espacio. Va. Y entonces, no sé en qué momento, este artista empezó a trabajar. De hecho, se dice que realizó toda una exposición que se presentó en Nueva York con el tema de Tlali. Sí, así se llama, Tlali. Para hacer la realización de esta escultura monumental. Y en algún momento se presentó durante una celebración de mujeres indígenas que iba a ser un artista, hombre, cisgénero, heterosexual, mestizo, relativamente blanco, el que iba a realizar la escultura de una mujer indígena. Y entonces todo el mundo nos quedamos así como de, o sea, ¿cómo? Estamos hablando de que ya estamos en momentos donde la forma y el fondo tienen que ver y tienen que comunicarse. Y digamos que hasta cierto grado aquí el fondo es la mujer indígena y la forma sería el escultor y no machea. Bueno, se empezó a hacer un merequetengue en redes sociales, en medios de comunicación, acerca de si esa decisión era la mejor decisión, si se tendría que tomar otra decisión, bla, bla, bla. Y en eso, el artista, ¿por qué no?, decide sacar un render con la imagen de Tlali. Y entonces todos cuando vimos a Tlali fue así como de, ok, es una escultura hecha como de piedra volcánica que tiene que ver con el pasado de la ciudad, que está tallada a la usanza de muchas esculturas que tienen que ver con el Paseo de la Reforma y que tienen que ver mucho con la escultura urbanística del México, porque específicamente, por ejemplo, este artista hizo la curaduría de una exposición sobre monumentos de la Ciudad de México de 1900 a 1970 aproximadamente. Entonces, tienen que ver con muchos artistas que estaban dentro de esa exposición. Pero que los rasgos estaban como un poco raros. O sea, para empezar, era una cabeza. Entonces, haciendo referencia a las cabezas olmecas. Ahora, ¿dónde están las cabezas olmecas? Las cabezas olmecas fueron una cultura que existió hace miles de millones de años, que no les tocó, bueno, millones no, miles de años, que no les tocó ningún tipo de interacción con los españoles, de ningún tipo. Entonces, por lo tanto, teóricamente los olmecas no serían indígenas, porque el término de indígena fue un término que se empezó a ocupar mayormente en el siglo XIX. Y entonces era la cabeza haciendo referencia a una cultura, que es la cultura olmeca, que está en el estado de Tabasco, estaba en el estado de Tabasco, y que curiosamente nuestro presidente es del estado de Tabasco. Entonces, esto es coincidencia, todo esto es coincidencia, no estoy diciendo absolutamente nada. Bueno, entonces hace la cabeza de piedra volcánica, con rasgos que tienen que ver con la escultura que se estaba haciendo hace 50, 60 años. Pero aparte los rasgos de la mujer indígena, pues todos nos quedamos así con cara de, eso no se nos imagina una mujer indígena. La nariz, la boca, los ojos, y entonces empezaron a surgir, bueno, cantidad de memes alrededor de esta imagen, porque quería decir cabeza, pero pues no, tampoco es cabeza, porque pues no existe, nada más era la imagen. Entonces, toda la gente empezó a decir, ¿qué es eso? O sea,
¿por qué vamos a hacer la representación de una mujer anónima? No necesitamos más representaciones de mujeres anónimas. No queremos más representaciones de mujeres anónimas. Ya hay muchas representaciones de mujeres anónimas y desnudas en el Paseo de la Reforma. Necesitamos representaciones de mujeres empoderadas que vayan hacia adelante, ¿no? Y entonces, bueno, tal fue el merequetengue que en una de esas dijeron, ¿saben qué? Siempre no. Siempre vamos a ocupar un mecanismo que es un consejo, que es el consejo que les conté que era el que tendría que haber quitado a Cristóbal Colón. Y el consejo va a decidir qué es lo que va a suceder ahí, pero definitivamente sí va a ser una mujer indígena. Bueno, ahí se terminó el segundo acto. Ahí viene el tercer acto. ¿Se acuerdan que les había dicho que estaba en una glorieta? Y esta glorieta durante muchos años, específicamente durante la década de los 50, simbolizó el comienzo de la modernidad en México, porque era la glorieta que es lo suficientemente cercana al centro de la ciudad, pero al mismo tiempo es lo suficientemente alejada, donde se empezaron a construir rascacielos. Entonces, esa fotografía de Cristóbal Colón en esa glorieta equivalía como a esa idea de la modernización de los años 50-60 de México, que fue una época donde claramente nos fue muy bien económicamente. Entonces, ese espacio estaba vacío. Pues un grupo de feministas que se llaman Anti-Monumenta, que ya habían realizado una activación durante el 8 de marzo en una valla que pusieron enfrente del Palacio Nacional, decidieron hacer una activación nuevamente en este espacio. Y entonces esta activación constaba como, yo creo que básicamente de 3 momentos. El primer momento era reclamar ese espacio como un espacio ciudadano y por lo tanto los ciudadanos tendríamos que tener la capacidad para decidir qué pasa ahí y por lo tanto cambiarle el nombre a esa glorieta. Si antes se conocía como la glorieta de Cristóbal Colón, hoy se presenta como la glorieta de las mujeres que luchan. Ese cambio es súper poderoso y ahorita les voy a explicar por qué. El segundo fue colocar una silueta de madera, que es la representación de una mujer pintada en morado, que está sostenida, o sea, imagínense, está aquí como la silueta y aquí tiene como un sostén, algo para que se detenga, por la palabra justicia. Y entonces seguimos ocupando una cuestión que tiene que ver con algo figurativo, pero al mismo tiempo es un poco abstracto porque no es específicamente alguien, pero es la importancia de la palabra justicia que es la que sostiene a esta mujer que lucha. Y el tercero, que para mi gusto es el más potente de todos, es que la escultura donde está rodeada de vallas y en estas vallas, como hicieron en lo de Palacio Nacional, empezaron a poner nombres. Y entonces empezaron a poner glorieta de las mujeres que luchan y nombres de mujeres que están luchando actualmente. Entonces, deja de ser la referencia de alguien que luchó hace 50, hace 60, hace 200 años para convertirse en el espacio que representa a las mujeres que actualmente están luchando. Yo sé que a lo mejor en España o en otros lugares les llegan las noticias de lo que está pasando en México. En México estamos teniendo problemas muy graves de feminicidios, estamos teniendo 11 feminicidios al día. En México estamos teniendo severos problemas de derechos humanos. En México estamos teniendo severos problemas de derechos de personas que han desaparecido. Y para todas esas personas que de repente pensamos que desaparecen, hay un grupo de personas que muchas veces son las mamás, y ahí me doy cuenta de lo importante que es tener una mamá, que son las que están dispuestas a ir a donde se tenga que ir, a hacer lo que se tenga que hacer para exigir justicia de todos los actos que están sucediendo alrededor de México de manera tan terrible y que no hay manera de expresar el dolor que tienen. Entonces, esta glorieta se resignifica a partir de la lucha de estas mujeres y lo que fue terrible fue que lo pintaron un sábado
y el domingo en la mañana ya estaba otra vez pintado como si no hubiera pasado nada. Y le preguntamos a la jefa de gobierno y contesta de que pues no ha pasado nada y que va a seguir siendo la representación de una mujer indígena. Y fue tan doloroso ver eso. Fue así como de, nos quieren borrar de la historia, quieren quitar esos movimientos, quieren no verlos. Y al final de cuentas creo que uno de los movimientos más importantes que nos está tocando vivir es justamente las cuestiones feministas. ¿Y qué sucede? Antimonumentas se vuelve a organizar y dice, vamos a volver a poner esos nombres. Y cada que el gobierno lo pinte, lo vamos a volver a poner. Porque no podemos no darle un lugar preponderante dentro de la ciudad a las mujeres que están luchando por la justicia social de todos. Ese es el final de este tercer acto. Entonces, esto es lo que está sucediendo en la Ciudad de México y veremos qué sucede a lo largo de estos días. Pero porfa, manden como muchas buenas vibras y mucha energía porque en verdad las necesitamos. Muchísimas gracias, comunidad pasquinera, por su tiempo y si tienen algún tipo de duda, comentario o algo, pues ya saben, lo pueden escribir en los comentarios y por acá nos estamos viendo. Bye.